El pueblo de San Miguel del Monte, un remanso de paz en la inmensidad de la pampa bonaerense, siempre parecía mecerse bajo un cielo anaranjado al atardecer. Pero para Valentina Rojas, una joven de 22 años, esa serenidad era apenas una ilusión, un velo frágil que cubría una realidad asfixiante. Estaba sentada al borde del pequeño estanque de su modesto patio, contemplando el agua turbia cubierta de hojas secas, conteniendo una y otra vez la respiración para no sollozar. Su mente era un torbellino de preocupaciones, una carga demasiado pesada para alguien de su edad. Su padre, Héctor Rojas, un maestro de primaria jubilado, yacía postrado en una vieja cama de algarrobo dentro de la casa. Su cuerpo, antes robusto y lleno de vida, ahora se veía frágil, la piel pálida y la respiración entrecortada. Hacía un año le habían diagnosticado una insuficiencia renal en etapa terminal. El costo exorbitante del tratamiento había agotado los pocos ahorros de la familia, y las deudas se apilaban como nubes de tormenta en el horizonte. Valen. La voz débil de su padre la arrancó de sus pensamientos. Se levantó de un salto y entró en la casa. Lo encontró intentando incorporarse, su cuerpo temblando por el esfuerzo. —¿Querés agua, pa? —susurró, su voz apenas un hilo. Valentina tomó un vaso de plástico, agrietado en un borde, y le sirvió agua de un bidón. Después de ayudarlo a beber, se sentó a su lado en la cama, observando aquel rostro envejecido, marcado por la culpa. —Perdóname, mija —dijo Héctor de repente, con la voz quebrada. —Soy una carga para vos y para tu madre. Valentina sintió un nudo en la garganta. Tomó la mano fría de su padre y le dio unas palmaditas suaves. —No digas eso, pa. Soy tu hija. Es mi deber cuidarte. Pero en su interior, un pozo de desesperación se abría. Sabía que sin una suma de dinero considerable, el tratamiento de su padre no podría continuar. Los médicos del hospital de la capital habían sido claros, un trasplante era su única esperanza. ¿Pero cuánto dinero necesitaban? Millones de pesos. Las cifras se sentían como una pesadilla inalcanzable. Unos días después, mientras barría las hojas secas del patio, llegó una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con un traje de campo y un sombrero de ala ancha, descendió de una camioneta 4x4 negra que se estacionó frente a su casa. Su rostro era sereno, pero emanaba un aura de autoridad y sabiduría que hizo que Valentina se sintiera pequeña. —Buen día —la saludó con una voz grave pero cálida. —Buen día —respondió Valentina, titubeante. El hombre se presentó como don Alejandro de la Vega, dueño de la estancia La Esperanza, una de las más grandes y prestigiosas de la provincia, famosa por su fundación educativa para jóvenes rurales. Había venido a ver a Héctor, su padre. Después de una breve conversación con su padre en la sala, don Alejandro pidió hablar a solas con Valentina. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Valentina lo siguió hasta el fondo del patio, donde podrían hablar sin ser interrumpidos. —Me enteré de la situación de tu familia por un buen amigo, el intendente del pueblo —comenzó don Alejandro. Sus ojos, agudos pero amables, la miraron fijamente. Valentina solo asintió, sin saber qué decir. —Debes estar pasando por un momento muy difícil —continuó. Yo puedo ayudarte. Puedo cubrir todos los gastos médicos de tu padre, saldar las deudas de tu familia y asegurarte un futuro estable. Valentina se quedó helada. Una mezcla de alivio y sospecha la invadió. Pero, ¿por qué haría usted algo así por nosotros? Preguntó, con la voz temblorosa. Don Alejandro esbozó una leve sonrisa. Hace varios años que enviudé. Mi estancia es grande, mi fundación próspera, pero necesito a alguien que me acompañe, alguien joven y con dedicación. Quiero que seas mi esposa. Valentina sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. Casarse con un hombre mucho mayor, solo por dinero. Se encontró atrapada en un dilema desgarrador entre el amor por su padre y su propia dignidad. Esa noche, no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas tenues,
ocultas tras un manto de nubes. Su mente era un caos de preguntas. ¿Estaba realmente preparada para hacer esto? Era el único camino posible. A la mañana siguiente, después de una larga y dolorosa charla con su padre, Valentina tomó una decisión. Aceptó el matrimonio, aunque su corazón estaba lleno de dudas e incertidumbre. Aquella mañana, el aire en San Miguel del Monte se sentía más denso que de costumbre. Valentina estaba sentada al borde de la cama de su padre, contemplando su rostro lleno de culpa. Los ojos de Héctor estaban cargados de ansiedad, pero también de un destello de esperanza tras la noticia de la propuesta de don Alejandro. «Valen, ¿estás segura de esto?», preguntó Héctor en voz baja, con un temblor en la voz. «No quiero que sacrifiques tu futuro solo por mí». Valentina bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el borde de la manta que cubría sus rodillas. Sentía un peso inmenso sobre sus hombros, pero también un amor profundo por su padre. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras la vida de él pendía de un hilo? «No tengo otra opción, pa», respondió Valentina, su voz sonaba débil pero firme. «Tengo que hacerlo. No voy a dejar que te vayas así nomás». Héctor suspiró profundamente, y unas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Intentó alcanzar la mano de Valentina, pero su cuerpo debilitado apenas logró un pequeño movimiento. «Perdóname, mija, perdóname», repetía una y otra vez, su voz ahogada por el remordimiento. Valentina le tomó la mano con fuerza, tratando de calmar su propio corazón agitado. «Está todo bien, pa. Es mi deber como tu hija. Voy a estar bien». Pero por dentro, no estaba tan segura. La duda y el miedo la perseguían. ¿Estaba realmente lista para vivir con un hombre casi 40 años mayor que ella? ¿Podría sobrellevar este matrimonio sin sentir que se estaba vendiendo? Días después, comenzaron los preparativos para la boda. Sin embargo, todo se hizo con una sencillez extrema, sin grandes fiestas ni alboroto. Debido a la precaria situación económica de la familia, solo organizaron una pequeña ceremonia civil en el registro del pueblo, seguida de un almuerzo íntimo en su casa. Algunos vecinos se acercaron para ayudar, trayendo empanadas y bebidas para los pocos invitados. En medio de los preparativos, Valentina a menudo se encontraba sola en un rincón del patio, mirando el techo de chapa de su casa, ya oxidado por el tiempo. Su mente vagaba hacia un futuro incierto. ¿Cómo sería vivir en la inmensa estancia de don Alejandro? ¿Cómo la trataría el resto de su familia? Y lo más importante, ¿podría llegar a aceptar a un esposo tan mayor? Su madre, Marta, que hasta entonces había permanecido en un silencio doliente, se acercó a ella la noche antes de la boda. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos. «Mija, ¿estás segura de todo esto?», le preguntó, con la voz entrecortada. Valentina la miró, intentando sonreír a pesar de la incertidumbre que la carcomía. «Mamá, no tengo otra opción. Es la única manera de salvar a papá». Marta suspiró y la abrazó con fuerza. «Perdónanos, nena. No queríamos esto para vos. Pero si este es el camino que tenés que tomar, confío en vos. Sos fuerte, Valentina. Vas a poder superarlo». Las lágrimas de Valentina comenzaron a caer, pero intentó contenerlas. Sabía que llorar solo entristecería más a su madre. El día de la boda llegó demasiado rápido. El cielo de la mañana estaba nublado, como si se solidarizara con la angustia en el corazón de Valentina. Se miró en el pequeño espejo de su cuarto, vestida con un sencillo vestido blanco prestado por una vecina. Su maquillaje era casi inexistente. No había brillo ni glamour como en otras novias. Sus ojos parecían vacíos, llenos de preguntas sin respuesta. En la sala, don Alejandro esperaba tranquilamente, vestido con un elegante traje de campo y un sombrero. Su rostro parecía en paz, pero había una tristeza sutil en su mirada. Sabía que esta joven se casaba con él no por amor, sino por necesidad. Aún así, estaba decidido a ser un buen esposo y a apoyarla en todo.
La ceremonia en el registro civil fue breve, sin muchas palabras. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Valentina solo pudo bajar la cabeza para ocultar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Sintió sus manos temblar cuando firmó el acta. Después del acto, algunos invitados les dieron sus felicitaciones con sonrisas forzadas. Sabían que este matrimonio no era sobre amor, sino sobre sacrificio. Tras el almuerzo, Valentina y don Alejandro regresaron a la modesta casa de ella para pasar su primera noche juntos como matrimonio, antes de partir a la estancia al día siguiente. En la habitación, el ambiente era incómodo y silencioso. Valentina se sentó al borde de la cama, mirando las grietas del piso de madera. No sabía qué decirle a su nuevo esposo. Don Alejandro, sentado en una silla cerca de la ventana, la observaba con una mirada comprensiva. «No tenés que tener miedo, Valentina», dijo suavemente, su voz cálida y respetuosa. «Sé que esto es difícil para vos, pero te prometo que te voy a cuidar y a apoyar en todo. Ahora sos mi esposa, y quiero que podamos entendernos». Valentina levantó la cabeza y lo miró con los ojos llorosos. Sintió un ligero alivio al escuchar sus palabras, pero su corazón seguía lleno de incertidumbre. «Gracias, don Alejandro», respondió en voz baja, casi inaudible. Esa noche apenas hablaron. Valentina se acostó a un lado de la cama, mirando el techo, tratando de calmar su espíritu atormentado. La primera mañana después de la boda, Valentina se despertó con una extraña sensación de irrealidad. Estaba acostada en una cama enorme, en una habitación que le era completamente ajena. Las paredes estaban pintadas de un blanco impecable, adornadas con hermosos cuadros de paisajes pampeanos. Aunque la habitación era lujosa en comparación con su humilde casa, se sentía incómoda, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. El canto de los pájaros inundaba el aire de la mañana, un sonido que provenía de los inmensos jardines de la estancia. Se levantó de la cama con paso vacilante, se arregló el cabello y salió de la habitación hacia el patio principal de la casona. Allí, vio a los peones y empleados de la estancia comenzando sus labores diarias. El ambiente era muy diferente a la vida tranquila y silenciosa de su pueblo. La estancia, La Esperanza, era una institución con más de 100 años de historia, situada en medio de colinas verdes y llanuras interminables. Poseía enormes edificios con una arquitectura tradicional criolla, combinada con toques modernos. Había un casco principal, establos, una capilla, una biblioteca y vastas extensiones de tierra agrícola gestionadas por los empleados y los estudiantes de la fundación. Ese primer día, don Alejandro la llevó a recorrer la estancia. Con paciencia, le explicó cada detalle, desde la historia de su familia hasta la visión y misión de su fundación. «Vas a vivir acá conmigo», dijo don Alejandro, señalando la imponente casona de 2 plantas que era su residencia privada. «Esta es la casa familiar. Podés moverte libremente por donde quieras, pero espero que puedas aprender mucho sobre cómo se gestiona todo esto». Valentina solo asentía en silencio, tratando de asimilar toda la información. Pero por dentro, la ansiedad la consumía. ¿Cómo podría adaptarse a un entorno tan vasto y complejo? ¿La aceptarían los empleados y los estudiantes como la esposa del patrón? Además de conocer la estancia, Valentina tuvo que adaptarse a la dinámica de la gran familia de don Alejandro. Él tenía 3 hijos de su matrimonio anterior, Mateo, de 40 años, Sofía, de 35, y Lucas, de 28. Todos eran adultos con sus propias carreras, pero visitaban la estancia con frecuencia para ayudar con la administración. Mateo, el hijo mayor, era un exitoso empresario de Buenos Aires. Solía llegar en su auto de lujo, hablando con un tono arrogante y algo cínico hacia Valentina. Sofía, la segunda hija, era más amable, pero en sus ojos se notaba la duda cuando la miraba. Mientras que Lucas, el menor, parecía más abierto y tendía a apoyar la decisión de su padre. ¿Por qué papá eligió a una chica como ella?, murmuró Mateo una noche mientras conversaba con sus hermanos en la sala de estar. Aunque susurró, Valentina, que pasaba cerca de la puerta, lo escuchó claramente.
Esas palabras hicieron que su corazón se sintiera aún más pesado. Los primeros días de Valentina en la estancia estuvieron llenos de desafíos. A menudo se sentía sola, sin nadie en quien confiar de verdad. Los empleados, aunque educados, parecían dudar en acercársele. Algunos incluso hablaban de ella a sus espaldas, llamándola la esposita joven o la nueva advenediza. A menudo se encontraba sentada sola junto a un pequeño lago artificial en los jardines de la estancia, mirando el agua tranquila mientras reflexionaba. Se sentía como una extraña en el lugar que se suponía que era su nuevo hogar. ¿En qué estás pensando?, le preguntó don Alejandro una tarde al encontrarla allí. Valentina se giró y le dedicó una sonrisa débil, a pesar del caos en su corazón. Siento que no pertenezco a este lugar, dijo en voz baja. Don Alejandro se sentó a su lado, mirándola con una expresión llena de comprensión. Todos necesitan tiempo para adaptarse, Valentina. Sé que esto es difícil para vos, pero estoy seguro de que podés superarlo. Tenés una fuerza mucho mayor de la que crees. Esas palabras la aliviaron un poco, pero todavía sentía un vacío que la atormentaba. Se sentía culpable por haberse casado con un hombre como don Alejandro solo por dinero, mientras que todavía no podía aceptarlo plenamente como su esposo. A pesar de la presión, Valentina comenzó a intentar adaptarse. Decidió tomar algunas clases en la fundación, aprendiendo sobre agronomía y gestión rural. Los profesores y administradores eran amables y pacientes, aunque algunos de ellos inicialmente se mostraron escépticos. «Vas a poder, Valentina», le dijo la señora Elena, una de las administradoras más antiguas y respetadas de la fundación, un día después de una clase. «Veo un gran potencial en vos. No tengas miedo de intentarlo». Esas palabras le dieron un pequeño impulso. Aunque todavía se sentía extraña e incómoda, comenzó a aprender a abrirse e interactuar con la gente a su alrededor. En las noches silenciosas, Valentina a menudo rezaba, pidiendo a Dios la fuerza para superar estos tiempos difíciles. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero estaba decidida a no rendirse. Las primeras semanas en la estancia se sintieron como una prueba interminable para Valentina. Sin embargo, poco a poco, comenzó a ver otra faceta de don Alejandro. Una faceta que la hizo sentirse un poco más cómoda con su decisión. El hombre mayor no solo era un sabio líder de la fundación, sino también un esposo comprensivo y tierno. Don Alejandro siempre intentaba acercarse a Valentina sin forzar nada. Cada mañana, la invitaba a desayunar juntos en el sencillo comedor de la casona. A menudo le preguntaba cómo se sentía, dándole espacio para hablar sin sentirse juzgada. «¿Cómo estás hoy?», le preguntó una mañana mientras le servía mate en su calabaza. Valentina bajó la mirada, dudando en responder. «Todavía estoy tratando de adaptarme», dijo en voz baja. Don Alejandro sonrió levemente. «No te apures. Sé que esto es difícil para vos. Pero quiero que sepas que estoy acá para lo que necesites». La bondad de don Alejandro no solo se manifestaba en sus palabras, sino también en sus acciones. Un día, cuando Valentina se enfermó por el agotamiento después de ayudar a los estudiantes a limpiar uno de los graneros, don Alejandro fue directamente a su habitación con un té de hierbas caliente y algunos remedios caseros. «Toma esto y descansa un rato. Le voy a pedir a la señora Elena que se encargue de tus tareas hoy», dijo con un tono lleno de preocupación. Valentina se sintió sorprendida. Nunca imaginó que un hombre de su edad pudiera ser tan gentil y afectuoso. Aunque todavía no se sentía completamente cómoda como su esposa, comenzó a ver a don Alejandro como una figura digna de respeto. Además de su amabilidad como esposo, don Alejandro también le enseñó muchas cosas a Valentina sobre liderazgo y valores de vida. Cada tarde, solían sentarse juntos en la galería trasera de la casona, bajo la sombra de un gran ombú. Allí, don Alejandro le contaba sus experiencias al frente de la fundación. «Nunca me consideré perfecto, Valentina», dijo un día mientras contemplaba el cielo anaranjado del atardecer. «Pero una cosa que aprendí es que el liderazgo no se trata de poder, sino de servicio.
Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros intereses personales por el bien de muchos. Valentina escuchaba con atención. Sentía que había algo profundo en las palabras de su esposo. Aunque no comprendía completamente el concepto, comenzó a darse cuenta de que ser parte de esa fundación no solo se trataba de cumplir con una responsabilidad, sino también de aprender a ser una mejor persona. Poco a poco, la relación de Valentina con los estudiantes y el personal comenzó a mejorar. Al principio, se mostraban escépticos debido a su origen humilde y su edad, mucho menor que la de don Alejandro. Sin embargo, cuando Valentina comenzó a involucrarse activamente en las actividades de la fundación, su actitud empezó a cambiar. Un día, ayudó a un grupo de estudiantes que tenían dificultades para entender una lección sobre rotación de cultivos. Con paciencia, les explicó el tema utilizando un lenguaje sencillo y fácil de entender. Los estudiantes parecieron sorprendidos, pero también contentos de ver que Valentina no era arrogante a pesar de su estatus como esposa del director. La señora Valentina es muy paciente, ¿no?, susurró uno de los estudiantes a su amigo después de la clase. Valentina escuchó el comentario y sonrió para sus adentros. Por primera vez, sintió que su presencia en la fundación comenzaba a ser valorada por quienes la rodeaban. Aunque todavía había culpa y duda en su corazón, Valentina comenzó a sentir un cambio en sí misma. Ya no se sentía como una extraña en la estancia. La interacción con los estudiantes y las lecciones de don Alejandro la hacían sentirse más segura. Una noche, después de la cena, Valentina se sentó junto al lago como de costumbre. Pero esta vez, su rostro ya no estaba sombrío. Reflexionó sobre el viaje de su vida durante las últimas semanas. No sé si ya he aceptado todo esto por completo, murmuró. Pero sé que no puedo rendirme. Tengo que seguir intentándolo. El viento de la noche soplaba suavemente, trayendo el aroma de los jazmines del jardín. Valentina respiró hondo, sintiéndose un poco más tranquila. Sabía que el camino por delante todavía era largo, pero comenzaba a ver un rayo de esperanza al final del túnel. Uno de los momentos cruciales en el viaje de Valentina fue cuando vio el lado más humano de don Alejandro de cerca. Un día, mientras caminaba por los terrenos de la estancia, vio a su esposo hablando con un estudiante que estaba triste por haber reprobado un examen. El fracaso no es el final de todo, pibe, dijo don Alejandro con voz suave. Es una oportunidad para aprender y mejorar. Nunca te rindas. Valentina observó la interacción en silencio desde la distancia. Se sintió conmovida al ver cuán sincero y atento era su esposo con los estudiantes. Para ella, esa era la imagen de un verdadero líder. Alguien que no solo daba órdenes, sino que también apoyaba y motivaba a quienes lo rodeaban. Después de eso, Valentina comenzó a abrir su corazón poco a poco. Ya no veía a don Alejandro como un anciano distante de su mundo, sino como un esposo sabio y lleno de afecto. Aunque Valentina comenzaba a encontrar paz en la estancia, el mundo exterior no tardó en reaccionar. La noticia de su matrimonio con don Alejandro se extendió por la región, alimentando todo tipo de chismes. Los pueblos cercanos e incluso las pequeñas ciudades donde la fundación, La Esperanza, tenía influencia se llenaron de historias que añadían más peso a la carga de Valentina. Al principio, la noticia solo era comentada por vecinos y parientes cercanos. Pero con el tiempo, el rumor se convirtió en algo mucho más grande. Algunos decían que Valentina se había casado con don Alejandro solo por su fortuna. Otros la tildaban de oportunista que se aprovechaba de un anciano para ganar estatus social. Dicen que ni siquiera lo quiere, susurró una mujer en el mercado del pueblo. Solo busca la vida fácil. Valentina no sabía exactamente qué decía la gente sobre ella, pero podía sentir la atmósfera negativa cuando salía de la estancia para hacer alguna diligencia. Miradas cínicas y susurros la seguían a donde iba. En las redes sociales, la situación empeoró. Una cuenta anónima publicó una foto de Valentina junto a don Alejandro con una leyenda sarcástica, la joven esposa del viejo estanciero. ¿Amor o negocio? La publicación se viralizó al instante, inundándose de comentarios negativos. Además de la presión social,
Valentina también tuvo que enfrentar las críticas de la familia de don Alejandro. Mateo, el hijo mayor de su esposo, se volvió cada vez más explícito en su desaprobación. Papá no está bien de la cabeza, por eso hizo esta estupidez, le dijo Mateo a Sofía y Lucas una noche en la sala de estar de la casona. ¿Qué va a pasar con la fundación si él muere? ¿Vamos a dejar todo en manos de una campesina que no sabe nada de liderazgo? Sofía permaneció en silencio, aunque ella también dudaba de las capacidades de Valentina. Lucas, que siempre había apoyado más a su padre, intentó defenderla. No sabemos qué piensa papá, pero si eligió a Valentina, debe tener una buena razón, dijo Lucas con calma. Pero Mateo se mantuvo firme en su postura. Comenzó a planear algo en secreto, algo destinado a debilitar la posición de Valentina en la estancia. Dentro de la propia fundación, algunos estudiantes comenzaron a dejarse influenciar por los rumores. Aunque muchos ya habían comenzado a aceptarla, una pequeña parte empezó a cuestionar sus motivos. ¿Por qué se casaría con un hombre que podría ser su abuelo? Preguntó un estudiante a su amigo. Debe ser por la plata, ¿no? Valentina escuchó algunos de estos comentarios. Aunque no se los decían directamente, se sentía herida, pero trató de contenerse. Sabía que la única forma de detener los chismes era demostrando sus buenas intenciones. Una tarde, después de un día largo y agotador, Valentina estaba sentada junto al lago, tratando de calmar su corazón. La señora Elena, la administradora que siempre la había apoyado, se le acercó. ¿Algún problema, nena? Le preguntó suavemente, dándole una palmada en el hombro. Valentina suspiró. Señora Elena, hice mal en casarme con don Alejandro. Todos dicen que solo quiero su dinero. Ni siquiera sé cómo demostrar que realmente quería ayudar a mi padre y no busco un beneficio personal. La señora Elena sonrió con sabiduría. Valentina, la gente tiende a ver las cosas desde su propia perspectiva, pero no tenés que preocuparte tanto por lo que digan. Lo importante es tu intención ante Dios. Si tu intención es buena, Dios te abrirá el camino. Esas palabras le dieron un poco de alivio. Se dio cuenta de que no todos entenderían su decisión y que no podía cambiar la opinión de todos. Sin embargo, estaba decidida a demostrar que merecía estar en ese lugar. Después de esa conversación, Valentina decidió involucrarse aún más en las actividades de la fundación. Comenzó a ayudar a los profesores en las clases, a gestionar la administración e incluso a participar en programas sociales para la comunidad local. La señora Valentina es muy trabajadora, ¿no? Comentó una estudiante un día. Incluso se queda hasta tarde para ayudar en la fundación. Poco a poco, la actitud de Valentina comenzó a cambiar la percepción de la gente en la estancia. Vieron que no era solo la esposa del director, sino alguien que se preocupaba y se dedicaba de verdad. Sin embargo, Valentina sabía que su lucha no había terminado. Los rumores afuera seguían circulando, y Mateo, el hijo mayor de don Alejandro, parecía tener un plan mucho más grande para derribarla. A medida que Valentina se involucraba más en las actividades de la fundación, comenzó a notar que algo no andaba bien. Varios incidentes pequeños pero sospechosos empezaron a llamar su atención. Al principio, los ignoró, pensando que eran coincidencias o simples errores administrativos. Pero cuanto más tiempo pasaba en la estancia, más claro le resultaba que algo se estaba ocultando. Algo que podría poner en peligro el futuro de la fundación y su relación con don Alejandro. Una mañana, mientras ayudaba a señor Morales, el contador de la fundación, a revisar los informes financieros, Valentina encontró varios documentos que le parecieron sospechosos. Faltaba una gran cantidad de fondos sin una explicación clara, marcados con notas vagas como fondos de emergencia o costos operativos adicionales. Señor Morales, ¿qué significa esto?, preguntó Valentina, señalando una de las entradas en el informe. El señor Morales pareció inquieto. Suspiró profundamente antes de responder. La verdad, señora Valentina, yo también estoy confundido. En los últimos meses ha habido varios gastos importantes que nunca se discutieron en las reuniones de la Junta.
He intentado preguntarle a Mateo, pero él solo dice que son asuntos internos de la familia. El nombre de Mateo hizo que Valentina frunciera el ceño. Desde el principio, sintió que había algo extraño en el hijo mayor de don Alejandro. El hombre solía visitar la estancia sin previo aviso, hablaba con algunos miembros del personal de alto rango y luego se iba sin más. Después de una breve charla con el señor Morales, Valentina decidió investigar más a fondo. Comenzó a observar los movimientos de Mateo cada vez que visitaba la estancia. Una noche, después de que todos los estudiantes se hubieran ido a dormir, escuchó pasos en el pasillo. Curiosa, salió de su habitación y vio a Mateo, junto con 2 miembros del personal de alto rango, entrar en la sala de reuniones principal. Hablaban en voz baja mientras la puerta se cerraba herméticamente. Valentina se escondió detrás de una gran columna cerca de la puerta, tratando de escuchar su conversación. Aunque sus voces eran muy bajas, logró captar algunas palabras clave. «Tenemos que asegurarnos de que la fundación quede en nuestras manos», susurró Mateo. «Si papá le deja todo a esta, la reputación de la fundación se arruinará. La gente ya no confía en él». Uno de los miembros del personal respondió, «pero tenemos que tener cuidado. Si este plan sale mal, podrían considerarnos traidores». Mateo se rió fríamente. «Mientras podamos demostrar que Valentina es incompetente, nadie sospechará». El corazón de Valentina latió con fuerza. Finalmente se dio cuenta de que Mateo estaba conspirando para arruinar su posición en la fundación. No solo eso, sino que también parecía querer tomar el control total. Después de ese incidente, Valentina decidió hablar con Lucas, el hijo menor de don Alejandro, que siempre la había apoyado. Sabía que Lucas era la única persona de la familia en la que quizás podría confiar. «Lucas, tengo algo que contarte», dijo Valentina una tarde, después de asegurarse de que no había nadie más cerca. Lucas pareció confundido. «¿Qué pasa, Valen?». Valentina le contó todo lo que había escuchado en la reunión secreta de Mateo. El rostro de Lucas se ensombreció de inmediato. «Ya sospechaba que algo no andaba bien», dijo Lucas, suspirando. «Mateo siempre ha envidiado a papá. Siente que él debería ser el director de la fundación, no papá. Pero no pensé que llegaría tan lejos». «Tenemos que decírselo a tu padre», dijo Valentina con urgencia. Lucas negó con la cabeza lentamente. «Todavía no. Papá no está bien de salud y no quiero estresarlo más. Primero tenemos que encontrar más pruebas». Después de esa conversación, Valentina y Lucas comenzaron a trabajar juntos para reunir pruebas del plan de Mateo. Revisaron en secreto los documentos administrativos de la fundación, anotando todas las transacciones sospechosas, e incluso pidieron ayuda a algunos profesores leales a don Alejandro. Pero cuanto más investigaban, más complicada se volvía la situación. Mateo parecía tener muchos aliados en la fundación, incluido personal clave que inicialmente parecía neutral. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos en el depósito de la fundación, Valentina encontró un documento crucial. Contenía un acuerdo entre Mateo y un inversor extranjero, con planes para vender una parte de las tierras de la estancia a una empresa inmobiliaria. «Esta es la prueba», murmuró Valentina, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. Inmediatamente se lo contó a Lucas, y ambos acordaron que era el momento de enfrentar a don Alejandro. Al día siguiente, Valentina y Lucas se reunieron con don Alejandro en su despacho. El hombre mayor pareció sorprendido al ver sus rostros tensos. «Papá, hay algo que tenés que saber», dijo Lucas con seriedad. Valentina luego explicó todo lo que habían descubierto, desde la reunión secreta de Mateo hasta el acuerdo con el inversor extranjero. Don Alejandro escuchó con una expresión sombría. Sus manos temblaban al sostener el documento. «Mi propio hijo», murmuró don Alejandro, su voz llena de decepción. Pero a pesar de su ira, mantuvo la calma. «Gracias, Valentina, Lucas. Me encargaré de este asunto. Pero recuerden, tenemos que ser cuidadosos. Mateo no se rendirá fácilmente.
Tras el descubrimiento de los documentos secretos de Mateo, la relación entre Valentina y don Alejandro comenzó a cambiar significativamente. La crisis que enfrentaron juntos los unió más. Valentina ya no veía a su esposo solo como un hombre sabio y mayor, sino también como un ser humano vulnerable a la decepción y el dolor. Por otro lado, don Alejandro empezó a ver a Valentina no solo como la joven esposa a la que había acogido por bondad, sino como una verdadera compañera en la dirección de la fundación. Después de enterarse del plan de Mateo, don Alejandro pasó varios días en su despacho, reflexionando en silencio. Parecía más débil de lo habitual. Su cuerpo, ya frágil, se veía aún más delicado. Sin embargo, seguía esforzándose por mantener su autoridad como líder. Valentina a menudo lo veía sentado solo en la galería trasera, mirando el cielo sin expresión. Una tarde, se armó de valor para acercarse. «Don Alejandro, ¿lo molesto?», preguntó en voz baja, usando un tono más cercano. Don Alejandro sonrió levemente, sus ojos todavía fijos en las nubes que se desplazaban por el cielo del atardecer. «No, Valentina. Sentate». Valentina se sentó a su lado, sintiendo la atmósfera tensa. Después de un momento, se atrevió a hablar. «¿Está enojado conmigo? ¿Hice mal en casarme con usted solo para salvar a mi familia?». Su voz temblaba. Don Alejandro se volvió para mirarla con una expresión llena de afecto. «No, mija. Nunca me he arrepentido de mi decisión de casarme con vos. Sé que tu intención era buena, y eso es lo que me importa». Esas palabras hicieron que las lágrimas de Valentina cayeran sin control. Siempre se había sentido culpable por haberse casado con él por razones que no eran puramente amorosas. Pero escuchar que su esposo nunca se había arrepentido la hizo sentir aliviada y conmovida. «Voy a demostrar que merezco estar acá», dijo Valentina con determinación. «Voy a ayudarlo a arreglar todo esto». Don Alejandro asintió, tomando su mano y apretándola con fuerza. «Gracias, Valentina. Tu presencia es una bendición para mí». A partir de esa conversación, Valentina comenzó a apoyar a don Alejandro más activamente en todo. No solo ayudaba con la administración de la fundación, sino que también se convirtió en una oyente fiel cuando su esposo se sentía cansado o confundido. Una noche, después de una larga reunión con los profesores para discutir cómo enfrentar a Mateo, don Alejandro parecía agotado. Se sentó en la sala, con la cabeza entre las manos. Valentina le llevó una taza de té caliente y se sentó a su lado. «Debe estar cansado, ¿no?», dijo suavemente. Don Alejandro levantó la cabeza, sus ojos se veían cansados pero llenos de gratitud. «Sí, estoy cansado, pero agradezco tenerte a mi lado, Valentina. Me haces sentir más fuerte». Valentina sonrió, aunque sentía tristeza al ver el estado de su esposo. «Siempre voy a estar para usted. No se preocupe». Momentos como estos fortalecieron su relación. Valentina comenzó a sentir un vínculo emocional profundo con don Alejandro, algo que nunca había imaginado. Además de su relación con su esposo, Valentina también comenzó a ganarse el reconocimiento de los estudiantes y el personal. Vieron cómo luchaba por defender la fundación y apoyaba a don Alejandro en la crisis. «La señora Valentina es realmente increíble, ¿no?», comentó una estudiante a su amiga un día. «Incluso trabaja hasta tarde para ayudar». Otro estudiante añadió: «Sí, y no le tiene miedo a Mateo. La admiro». Poco a poco, los chismes negativos sobre Valentina disminuyeron. El personal y los estudiantes comenzaron a verla como una figura digna de respeto, no solo por su estatus, sino por su dedicación. Mientras tanto, Mateo se dio cuenta de que su plan estaba siendo descubierto. Intentó enfrentar a don Alejandro para defenderse, pero esta vez tuvo que enfrentarse a una Valentina preparada. «¿Por qué querés vender las tierras de la fundación, Mateo?», le preguntó Valentina directamente cuando él llegó a la casona. Mateo pareció sorprendido, pero intentó mantener la calma. «Eso es un asunto de negocios, Valentina. Vos no entendés de esto».
¿Así que estás dispuesto a sacrificar la fundación por tu beneficio personal? Preguntó Valentina con dureza. Mateo sonrió con cinismo. Esta fundación es de nuestra familia. Solo quiero asegurar un futuro mejor para ella. Valentina negó lentamente con la cabeza. El futuro de la fundación es para los estudiantes, no para intereses privados. Don Alejandro, que escuchó la conversación, finalmente intervino. Basta, Mateo. Ya sé todo. No intentes hacer ninguna otra estupidez. Esta fundación es un legado que debemos proteger juntos, no explotar para beneficio propio. Mateo pareció furioso, pero no pudo decir nada más. Se fue de la casa a paso rápido, con el rostro lleno de ira. Después de esa confrontación, Valentina y don Alejandro comenzaron a trabajar juntos para restaurar la imagen de la fundación. Organizaron reuniones con todo el personal y los estudiantes para explicar la situación real. Valentina también comenzó a usar las redes sociales para publicar historias positivas sobre la fundación y contrarrestar los rumores negativos. Poco a poco, la reputación de la fundación comenzó a recuperarse. Los estudiantes estaban más motivados para aprender y dedicarse, mientras que la comunidad local volvió a ver la fundación como una institución transparente e íntegra. En medio de todo esto, Valentina sintió que había encontrado su lugar. Ya no se sentía como una extraña, sino como parte de una gran familia que se apoyaba mutuamente. Aunque Valentina y don Alejandro lograron desvelar el plan de Mateo, el conflicto en la fundación estaba lejos de terminar. Mateo, sintiéndose acorralado, no se retiró. Decidió lanzar un contraataque, y esta vez utilizó métodos mucho más crueles y astutos. Pocos días después de la confrontación, Mateo regresó a la estancia. Esta vez, trajo consigo a un hombre de mediana edad conocido por ser un periodista local sensacionalista. El hombre parecía serio, con una gran cámara y una grabadora. «Queremos ver a don Alejandro», dijo Mateo a uno de los empleados. Valentina, que estaba en la sala, escuchó la voz de Mateo y salió a recibirlos. La expresión de Mateo la puso en alerta. «¿Qué significa esta visita?», preguntó Valentina con frialdad. Mateo sonrió con cinismo. «Estamos acá para revelar la verdad sobre esta fundación. Así que llama a tu esposo». Valentina avisó a don Alejandro, quien bajó de su habitación con paso lento. Su rostro estaba tranquilo, aunque sus ojos mostraban cautela. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó don Alejandro directamente. Mateo dio un paso adelante, con un gesto lleno de confianza. «Papá, estamos acá para hablar sobre el futuro de la fundación. Pero antes, hay algo que debe ser revelado al público». Hizo una seña al periodista para que comenzara a grabar. «Señora Valentina», dijo el periodista, volviéndose hacia ella. «Hemos recibido información de que usted ha cometido actos poco éticos en la gestión de la fundación. ¿Es cierto que intentó tomar el control para su propio beneficio?». Valentina se sorprendió al escuchar la acusación. Miró a Mateo con ojos llenos de ira. «¿Qué significa todo esto?», preguntó bruscamente. Mateo se rió con frialdad. «Esta es la prueba de que no mereces ser parte de esta fundación. Solo sos una chica de campo ambiciosa». Luego, Mateo sacó una serie de documentos falsos que había preparado. Parecían informes financieros que mostraban que Valentina había malversado fondos de la fundación para gastos personales. «Miren esto», dijo Mateo, colocando los documentos sobre la mesa. «Cualquiera puede ver que solo se está aprovechando de mi padre por su dinero». El personal de alto rango presente en la sala parecía confundido. Algunos comenzaron a murmurar, dudando si los documentos eran reales. Don Alejandro tomó los documentos y los examinó cuidadosamente. Después de un momento, miró a Mateo con una mirada penetrante. «Todo esto es falso», dijo con frialdad. «Sé exactamente cómo se maneja la administración de la fundación. Ha falsificado estos documentos para perjudicar a Valentina». Mateo se inmutó, pero insistió. «Probá que estoy equivocado».
Si no, todos me creerán. El periodista parecía cada vez más entusiasmado, apuntando su cámara hacia don Alejandro y Valentina. Don Alejandro, ¿está seguro de que su esposa es inocente?, preguntó de manera provocadora. Antes de que la situación se agravara, la señora Elena entró de repente en la habitación con el rostro tenso. Llevaba un sobre grande en la mano. Disculpen la interrupción, pero encontré algo importante, dijo, entregándole el sobre a don Alejandro. Don Alejandro abrió el sobre y encontró varias fotos antiguas y cartas. Después de examinar el contenido, su rostro se ensombreció. Mateo, dijo con voz temblorosa. ¿Qué es esto? Mateo se puso pálido al instante. Reconoció el contenido del sobre, fotos suyas con un hombre extranjero, representante de la empresa inmobiliaria, y el acuerdo secreto que había firmado para vender las tierras de la fundación. Esto no puede ser, intentó defenderse Mateo, pero su voz temblaba. Don Alejandro miró a su hijo con una profunda decepción. Así que este era tu plan desde el principio. Traicionar a la fundación por tu beneficio personal. Mateo no pudo decir nada más. El periodista, que inicialmente tenía la intención de atacar a Valentina, dirigió su atención a Mateo. Señor de la Vega, ¿puede explicar estos documentos?, preguntó el periodista, ahora apuntando su cámara hacia él. Mateo entró en pánico. Intentó salir de la habitación, pero el personal de la estancia lo bloqueó. Después de ese incidente, la verdad sobre el plan de Mateo finalmente salió a la luz. El periodista, que había sido utilizado por Mateo, escribió un artículo que exponía el escándalo de Mateo en su totalidad. El artículo se viralizó y la reputación de Mateo quedó destruida. Los estudiantes y el personal, que al principio dudaban de Valentina, ahora la apoyaban plenamente. Vieron que era inocente y que había luchado valientemente para proteger la fundación. Por otro lado, Mateo fue humillado frente a su familia y la comunidad. No solo perdió el apoyo del personal de la fundación, sino que también fue desheredado por don Alejandro. Ya no mereces ser parte de esta familia, dijo don Alejandro con firmeza. Ándate y no vuelvas nunca más. Mateo abandonó la estancia con el rostro lleno de ira y vergüenza. Después de todo, Valentina se sintió aliviada y conmovida. Nunca pensó que Mateo llegaría tan lejos para destruirla. Pero también se sintió orgullosa de haber podido demostrar su integridad. Gracias, le dijo a don Alejandro una tarde, después de que el caos comenzara a calmarse. Don Alejandro sonrió amablemente. No tenés que agradecerme, mija. Sabía que siempre intentabas hacer lo mejor para esta fundación. Ahora todos han visto la verdad. Valentina asintió, con los ojos llorosos. Sabía que su lucha no había terminado del todo, pero se sentía más fuerte que nunca. Después de que se revelara el escándalo de Mateo, la atmósfera en la fundación, la esperanza, comenzó a recuperarse gradualmente. Sin embargo, para Valentina, esto no se trataba solo de enfrentar y superar la traición de Mateo. Era el momento en el que debía asegurarse de que la justicia prevaleciera, no solo para ella, sino también para proteger el legado espiritual que don Alejandro había construido durante décadas. Pocos días después de que se publicara el artículo viral sobre el escándalo de Mateo, don Alejandro decidió convocar una gran reunión en el salón principal de la fundación. Todos los estudiantes, profesores, personal e incluso miembros de la comunidad local fueron invitados. El objetivo era claro: explicar la situación real al público y restaurar la imagen de la fundación, que se había visto empañada por los rumores. Mateo, que inicialmente intentó evitar la reunión, fue obligado a asistir por algunos miembros del personal de alto rango. Entró en el salón con paso vacilante, su rostro lleno de ira y vergüenza. Los estudiantes que lo vieron comenzaron a murmurar. Algunos incluso le lanzaron miradas de desprecio. Valentina, sentada junto a don Alejandro, parecía tranquila pero alerta. Sabía que este era un momento crucial para demostrar que nunca había tenido la intención de dañar la fundación. Queridos amigos, comenzó don Alejandro,
Su voz sonaba firme a pesar de la debilidad de su cuerpo. Todos sabemos que esta fundación es nuestro hogar. Sin embargo, recientemente, ha habido un intento de dañar su integridad y su futuro. Sus ojos se posaron en Mateo, quien inmediatamente bajó la cabeza. Mi propio hijo, Mateo, ha intentado usar esta fundación para su beneficio personal. Incluso se atrevió a falsificar documentos para perjudicar a mi esposa, Valentina, quien ha trabajado incansablemente para ayudar a esta institución. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en Mateo, quien parecía cada vez más inquieto. Ahora quiero que hable Valentina, continuó don Alejandro, haciéndole una seña para que se adelantara. Valentina se levantó de su silla, sintiendo su corazón latir más rápido. Se acercó al podio con paso firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Sé que muchos de ustedes dudaron de mí, dijo, su voz sonaba firme a pesar de la tensión que sentía. Y no los culpo. Yo misma a menudo me pregunté si merecía estar acá. Pero quiero que sepan una cosa. Nunca tuve malas intenciones hacia esta fundación. Me casé con don Alejandro no por su fortuna, sino porque quería ayudar a mi familia y aprender más sobre los valores de la vida. Se detuvo un momento, mirando a los estudiantes y al personal que la escuchaban con atención. Lo que hizo Mateo fue una traición, no solo a su padre, sino a todos los que han confiado en esta fundación. Y quiero que sepan que no me quedaré de brazos cruzados si alguien intenta dañar este lugar. Un aplauso resonó en la sala. Algunos estudiantes incluso se pusieron de pie para mostrarle su apoyo. Mateo, que todavía estaba sentado en un rincón, pareció enfurecerse aún más. Se levantó de repente, tratando de interrumpir a Valentina. «Todo esto es mentira», gritó. «Solo sos una campesina interesada. No mereces estar acá». Pero antes de que Mateo pudiera continuar, el señor Morales se adelantó, llevando los documentos originales que probaban los crímenes de Mateo. «Esta es la prueba real, señor Mateo», dijo el señor Morales con firmeza. «Usted ha cometido fraude y malversación de fondos de la fundación. Si no admite su error, lo denunciaremos a las autoridades». Mateo se quedó en silencio, su rostro pálido, sus ojos llenos de ira y desesperación. Después de esa reunión, Mateo fue expulsado oficialmente de la fundación. No solo perdió el apoyo de su familia, sino también su reputación en la comunidad. Algunos de sus parientes incluso cortaron lazos con él, avergonzados de sus acciones. «Has deshonrado el nombre de esta familia», le dijo don Alejandro con frialdad mientras lo acompañaba fuera de la casona. «No vuelvas nunca más». Mateo se fue sin decir una palabra, solo mirando a Valentina con una expresión llena de rencor. Pero esta vez, Valentina no sintió miedo. Sabía que había ganado esta batalla moral. Después del incidente, la reputación de la fundación se recuperó por completo. Artículos positivos sobre Valentina y su dedicación comenzaron a aparecer en los medios locales. La comunidad, que inicialmente era escéptica, ahora veía a Valentina como una figura digna de respeto. «Esa chica es realmente admirable», dijo una mujer en el mercado un día. Logró demostrar que merecía ser parte de esa familia. Los estudiantes también se sintieron más motivados para aprender y dedicarse. Veían a Valentina como un modelo a seguir, alguien que había luchado contra la injusticia y defendido la verdad. En medio de todo el éxito, Valentina se tomó un momento para reflexionar. Una tarde, se sentó junto al lago como de costumbre, pensando en el viaje de su vida durante los últimos meses. «Nunca pensé que pasaría por todo esto», murmuró. La señora Elena, que pasaba por allí, se sentó a su lado. «Has superado muchas pruebas, nena», dijo con suavidad. «Pero mira ahora, te has convertido en una persona mucho más fuerte». Valentina sonrió levemente. «Solo espero que todo esto haga que la fundación sea mejor en el futuro». La señora Elena asintió. «Esta fundación es un gran legado, y estoy segura de que serás una líder extraordinaria acá». Después de resolver la crisis de Mateo, la atmósfera en la fundación
la esperanza se estabilizó. Sin embargo, para don Alejandro, este incidente fue un recordatorio de la importancia de preparar a una nueva generación para continuar con el liderazgo. Su avanzada edad le hizo darse cuenta de que no podía seguir al frente solo. Fue entonces cuando decidió delegar la mayor parte de la responsabilidad en Valentina. Una decisión que inicialmente la preocupó, pero que también abrió el camino para su transformación en una joven líder visionaria. Una noche, después de que todos los estudiantes se retiraran, don Alejandro invitó a Valentina a la sala de estar. Sobre una pequeña mesa, había preparado una taza de té caliente y varios documentos importantes sobre la administración de la fundación. Valentina, dijo don Alejandro con un tono serio pero amable. Quiero hablar sobre el futuro de esta fundación. Valentina lo miró con curiosidad. ¿Qué sucede? Don Alejandro suspiró profundamente. He dirigido esta fundación por más de 50 años. Pero sé que mi tiempo no durará para siempre. Necesito a alguien que pueda continuar mi visión. Alguien joven, dedicado y con un corazón para servir. Miró a Valentina con esperanza. Y estoy convencido de que esa persona sos vos. Valentina se sorprendió al escuchar eso. Negó con la cabeza. Don Alejandro, no estoy segura de poder hacerlo. Todavía soy muy joven y no tengo suficiente experiencia. Don Alejandro sonrió con sabiduría. Ya has demostrado tu capacidad, Valentina. Has ayudado a esta fundación a superar su crisis más grave. Tenés un corazón sincero y una mente abierta. Eso es lo más importante. Valentina bajó la mirada, tratando de asimilar sus palabras. Se sentía abrumada por una responsabilidad tan grande, pero también orgullosa de la confianza que él le depositaba. Te ayudaré en todo, añadió don Alejandro, dándole una palmada suave en la mano. No se trata de reemplazarme. Se trata de continuar con el legado que ambos amamos. Días después de esa conversación, don Alejandro comenzó a involucrar a Valentina en decisiones más estratégicas. La llevó a las reuniones de la Junta, la presentó a los donantes e incluso le dio autoridad para gestionar algunos programas educativos y sociales. Al principio, Valentina se sentía torpe e insegura. Temía cometer errores o no cumplir con las expectativas. Pero el apoyo total de don Alejandro y de los profesores la motivó a aprender. No tenga miedo de equivocarse, señora Valentina, le dijo el señor Morales un día mientras discutían un nuevo plan de estudios. Los errores son parte del aprendizaje. Lo importante es su buena intención. Lucas, el hijo menor de don Alejandro, también ayudó a Valentina. A menudo le daba consejos prácticos sobre cómo gestionar la administración y mantener buenas relaciones con los estudiantes y la comunidad. Seguro que podés, Valen, le dijo Lucas una tarde. Esta fundación necesita a alguien como vos. Alguien que pueda innovar sin olvidar los valores tradicionales. Poco a poco, Valentina se sintió más cómoda en su nuevo rol. Comenzó a tomar decisiones con audacia, aunque todavía consultaba con don Alejandro y los profesores. Como nueva líder, Valentina no solo mantuvo las tradiciones de la fundación, sino que también introdujo ideas frescas para mejorar la calidad de la educación y los servicios sociales. Una de sus primeras iniciativas fue un programa de capacitación vocacional para los estudiantes. Debemos preparar a los estudiantes no solo para ser buenos profesionales del campo, sino también para ser miembros autosuficientes de la sociedad, dijo Valentina en una reunión. El programa fue recibido con entusiasmo por estudiantes y profesores. Algunos exalumnos incluso donaron fondos para apoyarlo. Además, Valentina introdujo la tecnología moderna en el sistema de aprendizaje. Colaboró con una startup local para proporcionar tabletas educativas a los estudiantes con material de estudio. Esta es una forma de asegurar que nuestros estudiantes no se queden atrás, explicó Valentina. Los profesores, inicialmente escépticos, apoyaron la idea después de ver sus beneficios. Con el tiempo, Valentina sintió una transformación en sí misma. Ya no se veía como la chica de pueblo que solo quería ayudar a su padre.
Se veía como una líder con la gran responsabilidad de proteger y desarrollar la fundación que amaba. Una noche, después de un día ajetreado, Valentina estaba sentada junto al lago, mirando el cielo estrellado. Nunca pensé que llegaría a este punto, murmuró. La señora Elena se acercó y se sentó a su lado. Te has convertido en una persona extraordinaria, nena, dijo con una sonrisa sabia. No solo te has demostrado a vos misma, sino a todos los demás. Valentina sonrió, con los ojos llorosos. Gracias, señora Elena. Sin el apoyo de don Alejandro y de todos acá, no habría podido lograrlo. Con una transición de liderazgo exitosa, la relación de Valentina con don Alejandro se hizo aún más fuerte. Ya no estaban unidos solo por un matrimonio que comenzó con dudas, sino por un profundo respeto mutuo, amor y confianza. Para Valentina, su esposo ya no era el anciano lejano a su mundo, sino un mentor, amigo y compañero de vida que siempre la apoyaba. Por su parte, don Alejandro se sentía orgulloso de ver cómo Valentina se convertía en una líder fuerte y sabia. Desde que Valentina comenzó a liderar la fundación, ella y don Alejandro pasaban mucho tiempo juntos discutiendo los avances. Pero más allá de los asuntos administrativos, también comenzaron a disfrutar de pequeños momentos que profundizaban su relación. Una mañana, después de compartir unos mates, Valentina y don Alejandro se sentaron en la galería trasera, disfrutando del aire fresco de la pampa. Alejandro, ¿no te molesta que yo haya asumido tantas responsabilidades?, preguntó Valentina en voz baja, ahora llamándolo por su nombre en la intimidad. Don Alejandro sonrió con ternura. No, mija. De hecho, me siento aliviado. Has demostrado que sos digna de confianza, y me siento más ligero sabiendo que estás a mi lado. Valentina se volvió para mirarlo, su rostro sereno y lleno de afecto. Sintió una calidez que nunca antes había experimentado. Quiero darte las gracias, dijo Valentina con la voz entrecortada. No habría llegado hasta acá sin tu apoyo. Don Alejandro asintió, tomando su mano. Sos una bendición para mí, Valentina. Nunca me arrepentí de haberme casado con vos. Ese momento fue uno de los más preciados para Valentina. Por primera vez, sintió que su matrimonio no era solo un sacrificio, sino un amor sincero. Aunque Valentina ahora era la líder de la fundación, todavía enfrentaba grandes desafíos. Algunos de los programas nuevos que introdujo encontraron resistencia por parte de algunos profesores mayores que temían que las tradiciones se perdieran. Además, la pesada carga de trabajo a menudo la dejaba exhausta y estresada. Pero cada vez que Valentina se sentía a punto de rendirse, don Alejandro estaba allí para apoyarla. No estás sola, Valentina, le dijo una noche. Siempre estaré acá para vos, pase lo que pase. Valentina lloró en el hombro de su esposo, liberando toda la carga que había estado guardando. Sintió que no solo tenía un esposo, sino también un amigo que siempre estaba dispuesto a escuchar. Además de su relación con don Alejandro, Valentina también se ganó el pleno reconocimiento de los estudiantes. Vieron cómo trabajaba incansablemente para asegurarse de que la fundación siguiera siendo un lugar acogedor y de calidad para todos. La señora Valentina es realmente increíble, comentó una estudiante un día. Se preocupa mucho por nosotros. A menudo viene a los dormitorios para asegurarse de que estemos bien. Los estudiantes comenzaron a ver a Valentina como una figura maternal y una líder. Ya no dudaban en acercarse a ella para pedirle consejo o ayuda. Un día, un grupo de estudiantes le dio un pequeño regalo, una pintura hecha a mano de la estancia, La Esperanza. Esta es nuestra forma de agradecerle todo lo que hace por nosotros, dijo una de las estudiantes con una sonrisa tímida. Valentina aceptó el regalo con los ojos llorosos. Sintió que toda su lucha finalmente había sido recompensada con el aprecio de las personas que amaba. En medio de todos estos logros, Valentina se vio a sí misma como una persona mucho más fuerte y segura. Ya no se sentía como una chica de pueblo indefensa, sino como una mujer joven capaz de enfrentar los desafíos de la vida con la cabeza en alto. Una tarde, mientras paseaba por la estancia, Lucas se le acercó.
Valen, estoy orgulloso de vos, dijo con sinceridad. Has demostrado que la edad no es un impedimento para ser un buen líder. Valentina sonrió. Solo intento hacer lo mejor que puedo, Lucas. Y sé que no podría haberlo hecho sin el apoyo de tu padre, tuyo y de todos acá. Lucas asintió y le dio una palmada suave en el hombro. Seguí adelante, Valen. Esta fundación necesita a gente como vos. Además de su éxito en la fundación, Valentina también comenzó a disfrutar de la felicidad en su pequeña vida familiar. Ella y don Alejandro a menudo pasaban tiempo juntos en la sala de estar, leyendo o simplemente hablando sobre el futuro. Una noche, mientras miraban las estrellas, Valentina preguntó, ¿alguna vez imaginaste que llegaríamos a este punto, Alejandro? Don Alejandro sonrió con sabiduría. No, mija. Solo sabía que quería proteger esta fundación para que siguiera siendo un hogar para todos. Y ahora sé que he encontrado a la persona adecuada para continuar mi visión. Valentina tomó la mano de su esposo, sintiendo una felicidad que nunca antes había conocido. Sabía que, aunque su viaje había estado lleno de dificultades, había encontrado su lugar en el mundo, al lado de su esposo, en medio de la gran familia de la fundación y en el corazón de los estudiantes. Varios años después, la Fundación La Esperanza se había transformado en una institución educativa mucho más avanzada que cuando Valentina llegó. La combinación de una fuerte tradición rural con la innovación moderna llevó a la Fundación a nuevas alturas, produciendo graduados que no solo eran expertos en su campo, sino que también estaban preparados para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Para Valentina, este era el punto culminante de su largo viaje. Un viaje que comenzó con dudas, dilemas y sacrificios, pero que terminó en victoria, amor y un legado duradero. Aunque Valentina había liderado la fundación con brillantez, la edad de don Alejandro avanzaba. El sabio hombre comenzó a sentir su cuerpo cada vez más frágil, aunque su espíritu para apoyar a Valentina seguía intacto. Una mañana, después del amanecer, don Alejandro estaba sentado en su silla favorita en la galería, mirando el cielo que comenzaba a clarear. Valentina se le acercó con una sonrisa. «Alejandro, ¿cómo te sentís hoy?», le preguntó, colocando una taza de té sobre la mesita. Don Alejandro sonrió débilmente, sus ojos brillaban a pesar de las arrugas en su rostro. «Me siento en paz, mija. He visto a esta fundación crecer mucho más de lo que jamás imaginé. Y sé que la continuarás con excelencia». Valentina le tomó la mano, tratando de contener las lágrimas. Sabía que su tiempo juntos se estaba cortando. Meses después, don Alejandro falleció pacíficamente en su habitación, rodeado de Valentina, Lucas y los profesores más antiguos. La fundación se llenó de luto, pero todos sabían que había dejado un gran legado que continuaría vivo a través de Valentina y las generaciones futuras. Tras la muerte de don Alejandro, Valentina asumió por completo el liderazgo. No solo continuó la visión de su esposo, sino que llevó a la fundación hacia un futuro más inclusivo y relevante. Bajo su dirección, La Esperanza se convirtió en una de las fundaciones más destacadas del país, conocida por sus programas innovadores en emprendimiento, tecnología digital y empoderamiento comunitario. Valentina también comenzó a escribir un libro sobre su viaje, la historia de su transformación de una chica de pueblo dudosa a una respetada líder. El libro se convirtió en una inspiración para muchos, especialmente para los jóvenes que deseaban contribuir a la sociedad sin temor a los desafíos. «Esta fundación es nuestro hogar», dijo Valentina en uno de sus discursos inspiradores. «No se trata solo de aprender un oficio, sino de aprender a ser mejores seres humanos, compasivos, dedicados e íntegros». Los estudiantes escuchaban con atención. Veían a Valentina como una madre y una líder que siempre daba el ejemplo. Bajo el liderazgo de Valentina, la Fundación La Esperanza siguió prosperando. Varios exalumnos regresaron para ayudar a gestionar nuevos programas, aportando ideas frescas y su experiencia del mundo exterior. La Fundación también comenzó a colaborar con instituciones internacionales. Lucas, que siempre había apoyado a Valentina, decidió quedarse en la estancia para ayudar a su cuñada con la administración.
Tenemos que asegurarnos de que el legado de papá se mantenga, Valen. Es nuestra responsabilidad conjunta, le decía a menudo. Valentina sentía, su sonrisa llena de confianza. Sí, Lucas, debemos asegurarnos de que esta fundación siga siendo un lugar que beneficie a todos. Una tarde, muchos años después de su matrimonio, Valentina estaba sentada junto al mismo lago donde solía reflexionar cuando llegó por primera vez. El aire fresco y la brisa suave creaban una atmósfera de paz. Miró el agua tranquila, pensando en su increíble viaje. Nunca imaginé que llegaría a este punto, murmuró, su voz llena de gratitud. La señora Elena, que pasaba por allí, se sentó a su lado. Has hecho cosas extraordinarias, nena, dijo con una sonrisa sabia. Has demostrado que el amor, el sacrificio y la dedicación pueden cambiarlo todo. Valentina sonrió, con los ojos llorosos. Solo intenté hacer lo mejor que pude, y sé que todo esto fue gracias al apoyo de Alejandro, de usted y de todos acá. La señora Elena sintió, dándole una palmada suave en el hombro. Seguí adelante, nena. Tu legado vivirá en el corazón de todos. Años después, los nombres de Valentina y don Alejandro de la Vega seguían siendo recordados como un símbolo de amor verdadero, sacrificio y liderazgo visionario. La Fundación La Esperanza se convirtió en un lugar que no solo formaba profesionales, sino también líderes jóvenes listos para generar un cambio positivo en la sociedad. Valentina, ahora una figura inspiradora, a menudo decía en sus charlas, la vida se trata de dar, no de recibir. Si damos con sinceridad, recibiremos más de lo que jamás imaginamos. Mientras se sentaba en la galería de la estancia, contemplando el cielo anaranjado de la tarde, Valentina se sentía en paz.